Mi esposo, Santiago, estaba preparando la cena cuando recibió un mensaje de una compañera de trabajo. Jefe, te extraño. Después de un momento de duda, yo respondí por él. Ven, mi esposa no está en casa hoy. Poco después, sonó el timbre. El rostro de mi esposo se puso pálido como un fantasma, perdiendo hasta la última gota de sangre en la amplia cocina de nuestro apartamento de lujo en Palermo. El aroma dulce y salado de los osobuco cocinados a fuego lento lo impregnaba todo. Era el aroma del hogar, de esa vida familiar feliz con la que todos sueñan. O al menos eso era lo que yo había creído firmemente. Hasta ese preciso instante, Santiago estaba parado frente a la estufa, revolviendo la olla que burbujeaba a fuego bajo. Llevaba puesto el delantal azul marino que le regalé para nuestro aniversario de bodas, mientras tarareaba una vieja canción de boleros. Visto desde atrás, Santiago era la imagen perfecta de un hombre exitoso, un profesional consumado que también sabía cuidar de su familia. Él siempre me decía que ganar dinero en el mundo era una obligación, pero cocinar en casa para su esposa era un privilegio. Yo estaba sentada en la isla de la cocina hojeando una revista de arquitectura, pero mi mente estaba en otro lugar. La cálida luz amarilla iluminaba la encimera de mármol donde yacía en silencio el iPhone nuevo de Santiago. Su pantalla negra era como un abismo sin fondo, ocultando secretos que ni siquiera yo, su esposa, la persona más cercana a él, había sospechado jamás. Santiago se dio la vuelta con una sonrisa radiante en su apuesto rostro. Las finas líneas que empezaban a aparecer alrededor de sus ojos solo añadían encanto. Me pidió que probara la salsa para ver si la sazón estaba correcta. Luego volvió a concentrarse en su compleja mezcla de especias. Fue justo en ese momento. La pantalla del teléfono sobre el mostrador se iluminó de repente, sin sonido, pero con un destello azul frío que indicaba un mensaje de WhatsApp. Mis ojos instintivamente se dirigieron hacia él. La frase que apareció en la pantalla de bloqueo era corta, pero fue suficiente para hacer que el mundo pacífico que había trabajado tan duro en construir se derrumbara de un solo golpe. Remitente Valeria interna, contenido. Jefe, te extraño. Solo 4 palabras. Te extraño. Mi corazón ya no dolía más. Ese dolor había muerto una semana antes cuando sostuve el estado de cuenta bancario en mis manos. Lo único que quedaba ahora era un profundo desprecio y un plan meticulosamente diseñado. Conocía ese nombre. Ella era la nueva pasante que se había unido al departamento de Santiago hacía unos meses. Recuerdo que Santiago me habló de ella una vez, elogiándola por ser rápida, educada y ansiosa por aprender. Lo que no imaginaba era que su ansia de aprender se extendería al esposo de su jefe. Respiré hondo, tratando de calmar mis pulmones acelerados. La racionalidad de una mujer de 30 y tantos que había superado innumerables obstáculos para llegar a donde estaba no me permitía gritar o romper cosas. Si hacía una escena, Santiago inventaría alguna excusa, diciendo que era solo una broma de una chica inmadura. Necesitaba algo más. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencia que no pudieran negar. Santiago seguía picando verduras. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar ahogaba los latidos salvajes de mi corazón. En silencio, tomé el teléfono. La contraseña era la fecha de nuestro aniversario de boda. ¡Qué ironía! Usaba el día más importante de nuestras vidas como escudo para sus sucios secretos. Tecleé los 6 dígitos familiares. La pantalla se desbloqueó, mostrando la conversación de WhatsApp con el mensaje no leído en la parte superior. Sin abrirlo para leer, rápidamente escribí una respuesta. Mis dedos, fríos y precisos, se deslizaron sobre el teclado virtual. Ven, mi esposa no está en casa hoy. Presioné enviar. Vi aparecer el doble cheque azul, y una tenue sonrisa se dibujó en mis labios. Tomé una captura de pantalla de ese breve intercambio. La envié a mi propio teléfono, y borré cualquier rastro del dispositivo de Santiago. Quería que él estuviera completamente ajeno cuando comenzara el espectáculo. Coloqué el teléfono exactamente donde estaba, en el mismo ángulo exacto. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo,
sino por la ira reprimida que hervía en lo más profundo de mi alma. Miré la espalda de Santiago. Seguía siendo el mismo hombre con la misma apariencia devota, pero ahora a mis ojos todo era repulsiva hipocresía. Estaba interpretando el papel del esposo perfecto, pero su mente probablemente volaba hacia su joven y bonita amante. Si quería actuar en esta farsa tan mal, yo me aseguraría de dirigir la escena final trágica yo misma. Me arreglé el cabello, compuse mi expresión, y traté de volver a mi estado habitual de calma. La tormenta dentro de mí permanecía oculta detrás de una mirada serena, esperando la oportunidad de arrasar con todo a su paso. Esta iba a ser una noche muy larga. Santiago sirvió los osobuco humeantes en una gran fuente y la colocó en el centro de la mesa. El intenso aroma de pimienta de Jamaica, tomillo y carne se extendió por el comedor. Con un paño, limpió meticulosamente incluso la más mínima salpicadura en el borde del plato. Ayer esa delicia me habría conmovido hasta el punto de abrazarlo. Hoy, sin embargo, mirar ese guiso era como mirar veneno cubierto de azúcar. Me sirvió un plato lleno de arroz blanco y, escogiendo el trozo de carne más apetitoso, lo colocó encima. Con una voz cálida y profunda, dijo: «Come mientras está caliente, mi amor». Cociné la carne hasta que se desprende del hueso. Incluso presumió de haber ido a 3 mercados diferentes para encontrar los mejores cortes, solo para cuidarme de la manera que merecía. Acepté el plato de las manos de mi esposo, haciendo un esfuerzo sobrehumano para evitar que temblaran. Llevé un trozo de carne a mi boca y mastiqué lentamente. Era increíblemente tierna, y la salsa tenía justo el toque picante que me gustaba, pero al tragar, sentí un sabor amargo y nauseabundo, como si estuviera masticando cenizas. Tuve que beber un gran trago de agua para evitar arcadas. Miré al hombre sentado frente a mí. Santiago comía con apetito, ofreciéndome guarniciones de vez en cuando y contándome historias divertidas del trabajo. Hablaba de un nuevo proyecto, de cómo el director general lo había felicitado y de sus planes para un ascenso este año. Pero no hubo una sola mención del nombre de Valeria, ni de esa joven pasante. Me pregunté cómo una persona podía llevar una doble vida con tal maestría, siendo capaz de recibir un té extraño de su amante y momentos después interpretar el papel del esposo ejemplar que adora a su esposa. Tal vez durante nuestros 6 años de matrimonio, había repetido esa actuación tantas veces que incluso yo no podía distinguir qué era real y qué era falso. Recordé nuestros difíciles comienzos cuando nos casamos. Empezamos sin nada en un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Santiago tomó mi mano y juró que trabajaría incansablemente para que nunca me faltara nada, para conseguirnos un hogar decente. Y cumplió su promesa. Este apartamento de lujo, todas estas comodidades, eran el testimonio de nuestro esfuerzo conjunto. Pero parece que, a medida que crecía la abundancia material, los corazones de las personas también comenzaban a cambiar. La saciedad dio paso a los deseos más bajos. Y la esposa devota, que una vez compartió un simple sándwich con él, ahora parecía insípida en comparación con las jóvenes frescas del exterior. Fingiendo estar llena, dejé los cubiertos. Dije que estaba un poco cansada y no tenía mucho apetito. Santiago inmediatamente adoptó una expresión de preocupación. Se levantó, caminó hacia mí y puso su mano en mi frente para verificar si tenía fiebre. Su mano era cálida, pero tan pronto como tocó mi piel, sentí un escalofrío que me empapó hasta los huesos. Giré la cabeza ligeramente para esquivar su toque hipócrita, excusándome para tomar un vaso de agua. Miré de reojo el reloj en la pared. La manecilla corta se acercaba a las 7 y la larga al 12. El tiempo pasaba con una lentitud burlona. Desde su oficina o su apartamento de estudiante, le tomaría entre 30 y 45 minutos llegar aquí. No iba a dejar escapar esta oportunidad de oro. Mi esposa no está en casa hoy. Ese hechizo era más poderoso que cualquier invitación. Cuando regresé a la mesa, Santiago estaba recogiendo los platos. Me dijo que fuera a la sala y descansara, que él se encargaría de la limpieza. La imagen de mi esposo arremangándose para lavar los platos, de la que solía presumir con mis amigas, ahora parecía solo otra escena en su asqueroso teatro.
Me senté en el sofá y tomé el control remoto del televisor, pero no lo encendí. Mi mirada estaba fija en la puerta de entrada, y mis oídos estaban sintonizados con cualquier sonido del pasillo. Una feroz batalla se libraba en mi mente. Parte de mí deseaba que ella no viniera, que todo hubiera sido una mala broma para poder seguir engañándome a mí misma. Pero la otra mitad, el lado más frío y cruel, ansiaba que el timbre sonara lo antes posible. Quería que este dolor saliera a la luz en toda su crudeza, porque un absceso solo sana cuando estalla, aunque la cicatriz que deja sea para siempre. Cada minuto pasaba con una pesadez infinita. El sonido del agua en la cocina cesó. Santiago salió secándose las manos con una toalla y preguntó si quería algo de fruta de postre. Negué con la cabeza y esbocé una leve sonrisa. Seguramente era una sonrisa torcida y forzada, pero Santiago no lo notó. Estaba demasiado seguro de su propia perfección. O tal vez nunca le había importado lo suficiente mi estado de ánimo como para notar algo extraño en mis ojos. El reloj marcó exactamente las 8 de la noche. El apartamento estaba tan silencioso que se podía escuchar el tic-tac del segundero. Santiago se sentó en el sofá frente a mí y comenzó a leer las noticias en su teléfono con una expresión de total tranquilidad. Probablemente pensó que sería otra tarde pacífica con su esposa. O tal vez ya estaba planeando qué mensaje le enviaría a su amante tan pronto como yo me durmiera. No tenía la menor idea de que la tormenta estaba a punto de estallar justo en su puerta. Ding Don, el sonido del timbre rompió el silencio. No era un sonido fuerte, pero en ese espacio resonó como el disparo que anuncia el inicio de una guerra. Santiago levantó la cabeza, sobresaltado. En sus ojos había sorpresa mezclada con una pizca de confusión. Miró el reloj, luego la puerta, y murmuró: ¿Quién podrá ser a esta hora? Luego me miró como si yo tuviera la respuesta. Permanecí inmóvil en el sofá, manteniendo una compostura casi helada. Quédate sentado, le dije. Yo abro. Mi voz era suave pero firme, no dejándole espacio para moverse. Me levanté y caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso sobre el piso de madera dura sonaba pesado, como los golpes de martillo clavando los últimos clavos en un ataúd. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino con la extraña emoción de un cazador a punto de atrapar a su presa. Respiré hondo, fijé mi postura y puse mi mano en el pomo. Giré la cerradura y abrí la pesada puerta de madera. Frente a mí estaba una joven mujer de constitución menuda, bien maquillada, pero con un rostro que aún no había perdido su aire infantil. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su joven figura, y en sus manos sostenía una pequeña caja con un cupcake cuidadosamente empaquetado. En el instante en que me vio, la sonrisa coqueta que se dibujaba en sus labios se desvaneció, dando paso a una expresión de puro pánico. Sus ojos se abrieron como platos, sus pupilas se contrajeron por el miedo, y su rostro, previamente sonrojado, se volvió pálido como el papel. Se quedó congelada y sus manos temblorosas casi dejaron caer la caja del pastel. Ella esperaba que Santiago abriera la puerta. Seguramente había imaginado la escena, saltando a sus brazos, diciéndole con voz melosa cuánto lo había extrañado. Pero la cruda realidad que la golpeó de frente fue mi imagen, la señora de la casa, su esposa legítima, bloqueando la entrada con una mirada afilada como un cuchillo. No dije nada de inmediato, simplemente observé su expresión aterrorizada en silencio. Mi silencio hizo que la atmósfera se volviera aún más sofocante. Valeria retrocedió medio paso, moviendo sus labios como si quisiera decir algo, pero su garganta parecía bloqueada, como si alguien la estuviera estrangulando. Miró hacia el interior del apartamento y luego de vuelta a mí con la mirada de una ladrona atrapada con las manos en la masa. Escuché los pasos de Santiago detrás de mí. ¿Quién es? ¿Mi amor? ¿Por qué tardas tanto?, preguntó. Su voz sumergió a Valeria en una confusión aún mayor. Ella miró a su alrededor como si buscara una ruta de escape, pero no iba a dejar que mi presa se escapara tan fácilmente. Sonreí. Probablemente era una sonrisa más aterradora que el llanto. Y entonces hablé. Mi voz era alta y clara.
suficiente para que tanto la persona de adentro como la de afuera escucharan, cargada de fría autoridad. Hola, Valeria, ¿vienes a ver a mi esposo? Mi pregunta fue como un balde de agua helada para Valeria y simultáneamente un shock para Santiago, que se acercaba. Vi a Valeria estremecerse. Se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero ya no había vuelta atrás. La puerta estaba abierta. El espectáculo había comenzado oficialmente. Valeria se encogía como un pajarito que había caído accidentalmente en el nido de un águila. Apretó la caja del pastel tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Tartamudeando, apenas logró articular algunas palabras para justificar su inoportuna aparición a esas horas. Dijo que había escuchado que Santiago estaba enfermo y cómo estaba pasando por el vecindario. Decidió traerle un cupcake, esperando que se recuperara pronto para que pudiera seguir enseñándole. La pasante. Una mentira tan torpe que era patética. Yo sabía perfectamente que Santiago no estaba enfermo, y que esta comunidad cerrada estaba tan escondida que era imposible pasar por aquí a menos que vinieras a propósito. Pero no la corregí. La diversión del juego del gato y el ratón consiste en no matar al ratón de inmediato, sino jugar con él hasta que se agote de puro terror, manteniendo una leve sonrisa. Fijé mi mirada en su rostro, que cambiaba de color por momentos. Viendo que Valeria intentaba darse la vuelta para huir, dije con una voz fría como el hielo: si das un solo paso fuera de este pasillo, mañana toda la empresa y tus padres, allá en el interior del país, recibirán las fotos y mensajes de ustedes dos. Entra, hablemos con calma, y te dejaré conservar un mínimo de dignidad. Valeria se quedó clavada en el lugar, temblando. Me seguía a regañadientes al interior. Le dije que ya que estaba aquí, podía aprovechar para ver la casa, que el ambiente era muy acogedor. Enfaticé que quería presentarla formalmente a mi esposo. Alargué la palabra esposo a propósito, como si estampara un sello de propiedad sobre el hombre congelado detrás de mí. Santiago ya había llegado a la sala. Al verme entrar con Valeria, su rostro se descompuso aún más que el de ella. Sus ojos se abrían desmesuradamente y su boca colgaba abierta, pero era incapaz de decir nada. El teléfono que sostenía en su mano cayó sobre el sofá. Miraba alternativamente a Valeria y a mí, oscilando violentamente entre el pánico y la confusión. No podía entender por qué Valeria estaba allí, ni por qué yo la recibía con tanta calma. Conduje a Valeria al centro de la sala y la senté en el sillón, frente al gran sofá donde Santiago solía sentarse. Valeria se sentó en el borde, con la espalda recta y las rodillas juntas, sin atreverse a levantar la mirada. Me volví hacia Santiago y le hice un gesto para que se sentara a mi lado, como un autómata sin alma. Santiago caminó tambaleándose hacia el sofá, aunque el aire acondicionado estaba a 24 grados. Gotas de sudor se formaban en su frente. Se sentó lo más lejos posible de mí, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Comencé con las presentaciones. Señalando a Valeria, le dije a Santiago que ella era esa buena pasante de la que hablaba tanto, que había venido a visitarlo en medio de la noche con un pastel y todo al enterarse de que su jefe estaba enfermo. Luego presenté a Santiago a Valeria, diciendo que él era el esposo más ejemplar del mundo, un hombre que nunca me había decepcionado. Cada uno de mis elogios era como una aguja clavándose en la piel de Santiago. Lo vi encogerse. Noté que Valeria le lanzaba una mirada suplicante a Santiago. Esperaba una palabra de él, una excusa, un gesto tranquilizador para salvarla de esta situación. Pero lo único que recibió fue evasión cobarde. Santiago mantenía la cabeza baja, jugando con el dobladillo de su camisa, sin atreverse a pronunciar una palabra. Su cobardía no hizo más que aumentar mi desprecio, y probablemente incluso Valeria comenzó a sentir una punzada de decepción. El hombre, que parecía tan admirable y autoritario en la oficina, se había convertido, al ser descubierto en su infidelidad, en un hombrecito patético que temía más a su esposa que a un león. Me levanté diciendo que iba a hacerle algo de beber a nuestra invitada. Le pregunté a Valeria qué le apetecía: jugo de naranja, agua o un té caliente. Con una voz apenas audible,
Respondió que agua estaría bien. Sonreí y me dirigí a la cocina. La sala se sumergió en un silencio sepulcral. Sabía que tan pronto como desapareciera, esos dos intercambiarían miradas de pánico, pero no se atreverían a hablar por temor a que yo los escuchara, y eso era exactamente lo que quería, dejar que el terror les carcomiera la mente poco a poco. En la cocina, hice ruido a propósito, sacando vasos y platos para que supieran que todavía estaba cerca. Escuchando todo, abrí el armario y pasé de largo los costosos cristales de Waterford que usábamos para invitados importantes. Mi mano se detuvo en un paquete de delgados vasos desechables de plástico, del tipo que usas en un asado o ves en un dispensador de agua. Tomé uno de esos vasos y lo llené con agua del grifo. La elección no fue accidental. Quería menospreciar a Valeria a través del más mínimo detalle. Quería que entendiera que su lugar en esta casa, en nuestra vida, era tan barato y provisional como ese vaso. Un objeto que usas y tiras, que no vale la pena conservar. Volví a la sala con una bandeja y coloqué el vaso de plástico con agua frente a Valeria, para Santiago y para mí. Sin embargo, serví té en elegantes tazas de porcelana fina con bordes dorados. El marcado contraste entre los dos tipos de recipientes era evidente sobre la mesa de vidrio. Valeria miró el vaso de plástico chocando con la lujosa mesa, y su rostro se tiñó de un rojo profundo por la humillación. Había entendido el mensaje. Era un insulto sin palabras, pero más profundo y cortante que cualquier insulto. Me senté junto a Santiago, esta vez pegándome deliberadamente a él. Tomé su brazo y apoyé mi cabeza en su hombro con un gesto afectuoso. Santiago se puso rígido como un muñeco de madera, músculos tensos por la tensión. A través de su fina camisa, podía sentir los latidos frenéticos de su corazón. El sudor frío seguía deslizándose por sus sienes. Inicié la conversación con preguntas hipócritamente sociales. Le pregunté a Valeria cómo iba la pasantía, si Santiago era muy exigente con ella, si no acosaba a las pasantes. Mientras hablaba, acariciaba el brazo de Santiago y le lanzaba miradas amorosas de vez en cuando. Valeria respondía con monosílabos, sin atreverse a mirar directamente la tierna escena que se desarrollaba ante sus ojos. En su mirada, se mezclaban la envidia, la amargura y el miedo. Estaba presenciando cómo el hombre que codiciaba pertenecía legal y completamente a otra mujer. Las dulces promesas que Santiago debía haberle susurrado cuando estaban a solas se volvían insignificantes ante esta aplastante realidad. El aire en la habitación era tan espeso que era difícil respirar. Ni siquiera el suave zumbido del aire acondicionado central podía disipar la atmósfera sofocante. Sentía que estaba presenciando una obra de teatro trágica silenciosa, donde cada actor se esforzaba por cumplir su papel, con la diferencia de que solo yo tenía el guión y conocía el final. De repente cambié de tema y me dirigí a Santiago con una voz emocionada. Saqué a relucir nuestros planes de vacaciones a Punta del Este para el próximo mes. Describí con entusiasmo un futuro idílico: el mar azul, la arena blanca, las cenas románticas a la luz de las velas. Agregué que estábamos viendo una casa de campo en la Sierra de Córdoba para pasar fines de semana, cultivando nuestro propio jardín y pescando, y que ya estábamos planeando cómo cuidar a nuestros padres en su vejez. Cada una de mis palabras era una daga clavándose en el corazón de Valeria. Se daría cuenta de que estaba completamente excluida de la vida de Santiago. Los planes futuros, los bienes, los proyectos a largo plazo, todo eso nos pertenecía como pareja. En ese cuadro, no había espacio para ella. Era solo un capricho pasajero, un placer temporal para Santiago. Santiago permanecía sentado en un silencio sepulcral, sin confirmar ni negar nada. Parecía estar sentado sobre brasas ardientes, deseando que esta tortura psicológica terminara lo antes posible, pero yo no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Quería grabar esta horrible noche en las memorias de ambos para que sintieran un escalofrío cada vez que la recordaran. Me volví hacia Valeria y con una sonrisa le lancé una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de significado. Valeria, tan joven y bonita como eres,
Estoy segura de que tienes muchos hombres persiguiéndote. Yo, en cambio, me estoy poniendo vieja. Tengo que aferrarme a este hombre para que no se me escape. Me da miedo que alguien me lo robe en un momento de descuido. Dicen que hoy en día hay muchas amantes sedientas apareciendo como hongos después de la lluvia, ¿verdad? Valeria se sobresaltó y bajó la cabeza abruptamente. Apretó el puño tan fuerte que las puntas de sus dedos se volvieron blancas. Sabía perfectamente a quién me estaba refiriendo. El término amantes sedientas, aunque pronunciado con ligereza, era afilado como una navaja y cercenó el último jirón de su orgullo. Las palabras resonaron en el aire, haciendo la atmósfera aún más incómoda. Valeria no se atrevió a responder mi pregunta. Murmuró algo ininteligible y evitó mi mirada inquisitiva. Pude ver sus frágiles hombros temblar violentamente a pesar de sus esfuerzos por contenerse. La confianza y el coqueteo con los que había llegado a mi casa habían desaparecido por completo, dejando solo la imagen de una pecadora, esperando el juicio, pero no iba a dejar que escaparan tan fácilmente. Me volví hacia Santiago y apreté su brazo un poco más fuerte. Mis uñas se clavaron ligeramente en su piel a través de la camisa, recordándole mi poderosa presencia. Miré a mi esposo, y cambiando mi voz a un tono meloso, pero manteniendo una mirada afilada como un cuchillo, le pregunté sobre la casa de campo en Córdoba que habíamos ido a ver la semana pasada. Hablé alto y claro, asegurándome de que Valeria escuchara todo. Le recordé que a nuestros padres les había encantado el terreno, que tenía buena energía, y al estar cerca del río, era muy fresco. Enfaticé que mis padres habían prometido contribuir con $15,000 para la renovación como regalo para sus futuros nietos. Al mencionar a los niños, sentí el cuerpo de Santiago tensarse. Era su punto más débil. Habíamos estado casados durante 6 años. Pero habíamos pospuesto tener hijos hasta alcanzar la estabilidad financiera, y ahora, cuando todo estaba listo, descubro esta traición. Pero saqué el tema de los niños a propósito. Sabía que era el ancla más fuerte, la legitimidad familiar y social que una amante pasajera como Valeria nunca podría darle. Describí con entusiasmo una familia feliz llena de risas de niños. Dije, el próximo año era perfecto para intentar tener un bebé, que a nuestra edad era el momento ideal, y esperaba que fuera un niño. Luego me volví hacia Valeria y le pregunté si no pensaba que era un plan maravilloso. Ante la pregunta directa, Valeria saltó y la cucharita que sostenía cayó de sus manos. El tintineo del metal contra el platillo de porcelana sonó agudo en el silencio. Se apresuró a recogerla y con el rostro enrojecido, tartamudeó. Es un gran plan. Estoy segura de que serán muy felices. Qué irónica sonaba esa bendición forzada de los labios de la rival. Sabía que por dentro estaba gritando, consumida por la envidia. Había venido aquí esperando hacerse un espacio en nuestra vida, pero lo único que había encontrado era una firme declaración de un futuro donde no había lugar para ella. Los grandes bienes, los sólidos lazos familiares, los planes a largo plazo, todo formaba un muro impenetrable protegiendo este matrimonio. Un muro que alguien como ella, sin nada que ofrecer, nunca podría derribar. Continué mi ataque psicológico en el flanco financiero. Le dije a Santiago, mañana haré la transferencia para el pago inicial de la casa, así que firma rápido los papeles para el cambio de título. Deliberadamente enfaticé que la casa estaría a nombre de ambos. Era una declaración de soberanía sobre nuestros bienes. Una advertencia de que todo lo que Santiago tenía estaba atado a mí, y que si me dejaba, lo perdería todo. Santiago, sudando a mares, asintió con la cabeza. Deseaba que me callara, que dejara de torturarlo con esas dulces palabras sobre el futuro que sonaban más aterradoras que una amenaza a punta de cuchillo. Sabía perfectamente la advertencia que se escondía detrás de cada una de mis palabras. No seas idiota y no cambies todo lo que tienes por un placer momentáneo. La conversación sobre la casa y los niños parecía succionar la última gota de vitalidad de Valeria. Se encogió en el sillón, abrazando el vaso de agua con ambas manos.
como si buscara un calor que había desaparecido hace mucho tiempo. Miré alternativamente el delgado vaso de plástico en sus manos y la taza con borde dorado en la mía. Sintiendo un placer cruel, levanté mi taza, tomé un sorbo y saboreé el sutil aroma del té verde de alta calidad. Comenté sobre lo delicioso que estaba el té, su sabor claro y suave. Le ofrecí a Valeria también, pero mi mirada se detuvo en su vaso de plástico barato con falsa lástima. Valeria, ¿estás bien solo con agua? ¿Quieres que te prepare jugo de naranja? El agua es un poco insípida, ¿no crees? Mi voz era amable, como una dama caritativa dando limosna a una mendiga, pero con un matiz de desprecio. Valeria negó apresuradamente con las manos. No, estoy bien. Tenía sed. El agua es suficiente. No quiero ser una molestia. La palabra molestia que usó parecía ridícula. Su mera presencia aquí a estas horas era la mayor de las molestias. Dejé la taza sobre la mesa. El sonido seco y firme de la porcelana contra el vidrio resonó en la habitación. Miré a Santiago. Todavía estaba sentado como un cadáver, con los ojos pegados a las puntas de sus zapatos. Decidí involucrarlo más en este divertido juego. Le dije que cortara algunas manzanas para nuestra invitada. Un hombre de la casa debe ser un caballero. ¿Cómo puedes tener una invitada sentada ahí sin atenderla? Santiago, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Saltó y fue a la cocina por las manzanas y un cuchillo. Peló la fruta torpemente, con las manos temblorosas, dejando la piel irregular y en trozos. El hombre, que una vez tallaba flores de zanahorias para mí, no podía ni siquiera pelar una simple manzana frente a su amante. Ahora su mente estaba en cortocircuito. El miedo había paralizado todos sus sentidos y habilidades. Cuando puso el plato de manzanas sobre la mesa, clavé el trozo más apetitoso con un tenedor y lo llevé directamente a la boca de Santiago. Abre, mi amor, déjame alimentarte. No lo toques con las manos. Están sucias. Santiago dudó por un instante, pero finalmente aceptó la manzana que le ofrecí. La escena de una pareja alimentándose afectuosamente frente a un tercero era natural y al mismo tiempo extremadamente provocativa. Empujé el plato de manzanas hacia Valeria. Tú también comer, Valeria. Estas son manzanas de miel, muy crujientes y dulces. Valeria miró el trozo de manzana que Santiago acababa de comer, y luego el plato frente a ella, como si se hubiera formado un nudo en su garganta. ¿Cómo podía tragar un bocado presenciando semejante despliegue de afecto? El trato discriminatorio no se limitaba a los vasos, sino también a la atención y el cuidado. Yo era la esposa. Tenía el derecho de cuidar a mi esposo públicamente y ser cuidada por él. Ella, en cambio, por mucho que Santiago la quisiera en la calle, aquí dentro, era una intrusa, una espectadora forzada del show de felicidad de nuestro matrimonio. Vi los ojos de Valeria enrojecerse. Probablemente estaba llorando por dentro, o tal vez lamentando la estupidez de haber venido aquí para ser humillada de esta manera. Pero no sentí ni una pizca de lástima. Mi compasión murió en el instante en que vi el mensaje extraño en la pantalla del teléfono. La misericordia es un lujo que no concedo a quienes intentan destruir la felicidad del hogar de otro. El silencio se apoderó de la sala nuevamente, pero esta vez el aire olía mucho más a pólvora. Valeria, quizás para romper la tensión o intentar recuperar algo de su imagen como persona considerada frente a Santiago, se aclaró la garganta y preguntó tímidamente sobre su salud. Jefe, ¿cómo está tu estómago? ¿Te duele menos? Su voz era baja, pero teñida de preocupación sincera. Incluso ofreció pedirle a su madre que enviara un frasco de miel con ajo negro de su pueblo natal, que según ella, era muy bueno para el estómago. Al escuchar eso, el rostro de Santiago se puso lívido. Negó apresuradamente con las manos, diciendo que estaba bien, que no era necesario. Me miró de reojo, aterrorizado, sabiendo que su estúpida amante acababa de cometer un error fatal. Estaba demostrando un conocimiento de la vida privada de su jefe que excedía con creces los límites de una relación profesional normal. Solté una risa, una carcajada corta y helada que hizo que ambos se estremecieran. Miré a Valeria con una mirada penetrante, como si pudiera leer su alma. Vaya,
Valeria, sí que te preocupas por tu jefe. Mira eso. La esposa que vive y duerme con él en la misma cama todavía no le ha preparado esa miel con ajo negro. Pero tú, una pasante que lleva aquí apenas unos meses, ¿cómo conoces sus dolencias también? Deliberadamente alargué las palabras vive y duerme con él en la misma cama para recordarle a Valeria su lugar. No di tregua y seguí atacando. Santiago se queja de sus dolores en la oficina frente a ti. ¿O se ven a solas tan a menudo que conoces incluso los detalles de su dieta? Valeria se quedó sin palabras. Su rostro pasó de rojo a púrpura. Tartamudeó que simplemente lo había visto en la oficina tocándose el estómago con una mueca de dolor y había preguntado por pura suposición. Una excusa lamentable. Sabía que los problemas estomacales de Santiago eran crónicos. Para no dañar su imagen de líder fuerte, rara vez mostraba signos de debilidad en público. Solo lo hacía cuando estaba a solas con alguien en quien confiaba. Le lancé a Santiago una mirada fulminante. ¿Y tú? ¿Por qué andas preocupando a tus empleados en el trabajo? La próxima vez, si te sientes mal, dile a tu esposa. No hagas que otras personas se preocupen y te traigan medicina. Van a pensar que tu esposa no te cuida. El otro día, me dijiste que llegabas tarde por una cena con clientes y te dolía el estómago. Ya veo qué tipo de cena con clientes era esa. Ante mi insinuación, Santiago bajó la cabeza y no dijo nada. Sabía perfectamente a qué me refería. La noche que usó la excusa de la cena de trabajo. En realidad había cenado con Valeria y probablemente para ganarse la simpatía de la joven se había quejado de sus dolores. Acababa de descubrir la hipocresía de la preocupación de una compañera de trabajo y expuesto la cruda verdad de su relación ambigua. Su excesivo interés era prueba de que había cruzado la línea. Y yo como esposa, tenía todo el derecho de cuestionar y desenmascarar esa hipocresía aquí mismo, en mi propia casa. El reloj en la pared marcaba las 9 de la noche. El juego del gato y el ratón había alcanzado su clímax. Sentí que era hora de dar el golpe de gracia. Un golpe que destruiría completamente la moral de la intrusa y serviría como advertencia final para mi traicionero esposo. Lentamente saqué mi teléfono del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Deslicé mi dedo por la pantalla, fingiendo revisar un mensaje, y luego suspiré a propósito. El mundo es tan complicado estos días. Las noticias no hablan de otra cosa que infidelidad y escándalos. Mis amigas me dicen que las chicas jóvenes de hoy en día son muy atrevidas. Envían mensajes a los esposos de otras mujeres como si fueran sus novias. Sin la menor vergüenza, hice una pausa y observé sus reacciones. Valeria permaneció inmóvil, pero su respiración se había acelerado. Santiago estaba limpiándose furtivamente el sudor de la frente con un pañuelo. La tensión era como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Afilé mi voz aún más y continué. Yo también suelo revisar el teléfono de Santiago para ayudarlo con cosas del trabajo. Y últimamente he visto muchos mensajes llegando de números desconocidos. Una chica joven, por lo que parece. Su nombre suena muy inocente. Debe ser una pasante. Envía mensajes muy afectuosos a Santiago. Miré de reojo a Valeria. Su rostro había perdido todo color. Sus labios, previamente pintados de un rojo intenso, ahora estaban blancos y temblando. Con una sonrisa burlona, lancé el golpe final. ¿Sabes qué, Valeria? Justo el otro día, yo estaba en casa y mi esposo estaba preparando la cena. Y de repente una chica le envía un mensaje a su teléfono diciendo: «Te extraño». ¡Qué descaro! ¿No crees? Con la esposa en casa, atreviéndose a enviar un mensaje así. Me estaba desafiando. Mis palabras cayeron como un rayo sobre Valeria. Me miró con los ojos abiertos como platos, el terror grabado en sus pupilas. Había entendido todo. El mensaje te extraño de hace un rato. La respuesta: ven, mi esposa no está en casa hoy. Todo había sido una trampa perfecta que yo misma había tendido. Y ella, como una estúpida polilla, había volado directamente hacia ella. Las manos y los pies de Valeria comenzaron a temblar incontrolablemente. Me miraba como si estuviera viendo un monstruo.
Se dio cuenta de que la mujer sentada frente a ella no era una dócil e ingenua ama de casa, sino una maestra de la guerra psicológica. Yo lo sabía todo desde el principio, pero había actuado con total naturalidad, invitándola a entrar, sirviéndole agua, ofreciéndole pastel, y luego seguía arrancando la máscara capa por capa hasta dejarla completamente desnuda en su propia vergüenza. Santiago, a mi lado, también estaba en shock. Se volvió hacia mí con una mirada de puro horror. Nunca habría imaginado que yo había leído ese mensaje, y que era tan retorcida como para traer a Valeria aquí y humillarla de esa manera. Mi inteligencia y crueldad le enviaron un escalofrío por la columna vertebral. Se dio cuenta de que había subestimado enormemente a su esposa. Miré a Valeria directamente a los ojos. Mi mirada era fría y despreciativa. No necesitaba decir nada más. Mi silencio era la sentencia más severa. Había revelado todo, pero aún no había pronunciado su nombre directamente. Quería ver si le quedaba un mínimo de dignidad para retirarse por su cuenta. Era el último acto de misericordia que le concedería antes de que saliera de esta casa. Valeria no pudo soportarlo más. La presión invisible que emanaba de mí, la cobardía de Santiago y la cruel verdad que acababa de ser revelada aplastaron su voluntad. Cada segundo debía ser una tortura para ella, como si estuviera sentada en una silla eléctrica. Se apresuró a agarrar el bolso que había dejado a su lado. En su prisa, la bolsa golpeó la silla con un golpe sordo. Saltó, pero sus piernas se tambalearon, y casi se cayó sin atreverse a mirarme a la cara. Con la cabeza baja, murmuró que tenía que irse. Puso la excusa de que había surgido algo urgente en casa, que su madre le había dicho que volviera de inmediato, y que lamentaba no poder quedarse más tiempo. Su voz estaba quebrada, al borde del llanto. Sin esperar nuestra respuesta, se dirigió a la puerta, corriendo como una ladrona perseguida. La caja del pastel quedó abandonada sobre la mesa como prueba del miserable fracaso de su visita. Santiago hizo ademán de levantarse, probablemente para acompañarla o disculparse, pero yo fui más rápida. Puse mi mano sobre su muslo y apreté fuerte, señalándole que se quedara quieto. Mi mirada se endureció, advirtiéndole que no hiciera ninguna estupidez en esta situación. Santiago entendió mi mensaje y se quedó paralizado, siguiendo la espalda de Valeria con los ojos mientras desaparecía detrás de la puerta. Me levanté y la seguí lentamente hasta la entrada. Caminé con calma y seguridad, en marcado contraste con su nerviosismo. Valeria intentaba ponerse los zapatos, pero sus manos temblaban tanto que no podía lograrlo. Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados, observándola con una mezcla de lástima y desprecio. Cuando finalmente logró ponerse los zapatos y se preparaba para abrir la puerta para salir al pasillo, la llamé. Valeria. Se detuvo en seco, sobresaltada. Se dio la vuelta con una mirada asustada y suplicante. Probablemente temía que hiciera una escena en el pasillo del edificio, que la insultara o la agarrara por el cabello. Pero no lo hice. Mi dignidad no me permitía comportarme como una mujer de barrio. Me acerqué a ella y le susurré al oído, lo suficientemente bajo para que solo nosotras dos lo escucháramos. Mi voz era suave como una brisa, pero fría como el hielo antiguo. La próxima vez que vengas a ver a mi esposo, llama primero. Si andas merodeando por aquí a esta hora de la noche, los vecinos podrían malinterpretar y pensar que algo turbio está pasando en esta casa respetable. Y recuerda esto, la esposa de Santiago no siempre está fuera de casa. Al escuchar mis palabras, el rostro de Valeria quedó sin una gota de sangre. Asintió repetidamente como una gallina picoteando. Tartamudeó un sí y corrió hacia el ascensor. Presionó el botón frenéticamente, como si quisiera huir de allí lo antes posible. Su figura, pequeña, sola y patética, se recortaba contra la brillante luz del pasillo. La observé hasta que las puertas del ascensor se cerraron, tragándola entera. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Una menos. La presa joven había recibido un buen susto. Ahora, ni aunque le pagaran, se atrevería a acercarse a mi esposo. Pero la guerra no había terminado. El enemigo principal,
el que me había causado la herida más profunda. Todavía estaba sentado en la sala. Me di la vuelta y cerré la puerta de un golpe. El sonido seco del cerrojo resonó en el apartamento. Anunciaba el comienzo del juicio para el esposo traidor. Respiré hondo. Recuperé mi expresión fría. Y entré. La puerta de madera se cerró, aislando completamente este apartamento cargado de aire mortal del mundo exterior. La sonrisa de victoria que había dibujado en mis labios se extinguió como una vela al viento. No regresé directamente a la sala. Me quedé parada unos segundos, aferrándome al frío pomo de la puerta. Las oleadas de náuseas que subían de mi estómago eran insoportables. Había realizado una actuación brillante, pero el precio era una herida profunda sangrando en mi corazón. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la sala. Santiago seguía en el mismo lugar, inmóvil sobre el sofá de cuero color crema. Su cabeza estaba baja, las manos entrelazadas sobre sus rodillas. Su apariencia era patética, muy alejada del sofisticado y seguro esposo que solía ser. Pero su miseria no me inspiraba ni la más mínima lástima. Al contrario, solo aumentaba mi desprecio. Me acerqué a él. Recogí su teléfono que yacía abandonado sobre la mesa. Lo miré a él, luego al teléfono, y de repente, con un movimiento brusco, lo estrellé con fuerza contra la mesa de vidrio. Crack. El sonido agudo y violento rompió el silencio sofocante. La pantalla del teléfono se hizo añicos. Las grietas se extendieron como una telaraña, un reflejo perfecto de nuestro matrimonio. En ese momento, Santiago saltó, mirándome con un rostro pálido de terror. Crucé los brazos y lo miré desde arriba con una mirada helada, con una voz afilada y firme, desprovista de toda emoción. Dije, explícate el mensaje que decía. Ven, mi esposa no está en casa hoy. Yo envié eso. Pensaste que era una idiota que no sabía nada. Y así, Santiago se quedó con la boca abierta, mirándome con incredulidad. No esperaba que mostrara mis cartas tan rápido y con tanta fuerza. Tal vez pensó que solo tenía sospechas vagas, pero nunca imaginó que yo controlaba todo desde el principio. Sus labios temblaron, tratando de articular una excusa patética. Mi amor es un malentendido. Ella y yo solo somos compañeros de trabajo. Su visita de hoy fue una total sorpresa para mí, te lo juro. No sabía nada. Intentaba hacerse la víctima. Sus ojos esquivaban mi mirada. Solté una risa amarga. Compañeros de trabajo. Una compañera de trabajo te envía un mensaje a las 8 de la noche diciendo que te extraña. Una compañera de trabajo conoce mejor que tu propia esposa tus hábitos alimenticios y tus dolencias. Una compañera de trabajo se atreve a venir a tu casa pensando que tu esposa no está. Me acerqué más a él, mirándolo directamente a la cara, y dije, marcando cada sílaba, no me tomes por tonta. Hemos estado viviendo juntos durante 6 años. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo. Esa mirada furtiva, ese sobresalto cuando escuchaste el timbre, esa actitud cobarde frente a tu amante, todo te delató. Santiago bajó la cabeza, sin atreverse a responder. Sabía que, ante una verdad tan evidente, cualquier mentira era inútil. Su silencio fue la confesión más clara. Sentí una inmensa decepción. El hombre al que había amado y confiado ciegamente no era más que un sucio mentiroso, un cobarde, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. El silencio de Santiago echó más leña al fuego de mi ira. No necesitaba sus disculpas vacías. Quería que enfrentara la cruda verdad que había intentado tan duro ocultar. Fui a mi bolso, que estaba sobre un mueble, y saqué una pila de papeles que había preparado esa misma tarde. Eran las pruebas que había estado reuniendo en secreto durante la última semana desde que empecé a sospechar. Arrojé los papeles en su cara.
Las hojas blancas volaron y cayeron desordenadamente sobre el teléfono destruido. Santiago recogió un papel. Sus manos temblaban violentamente. Era un estado de cuenta bancario. El detalle de los últimos 3 meses. Había encerrado en círculos rojos las transferencias a Valeria Méndez con memorandos ambiguos como regalo almuerzo. Los montos no eran enormes, unos pocos cientos cada vez, pero la frecuencia era sospechosamente alta. Una transferencia se destacaba. $1,500 de la semana pasada con el memorando. ¡Feliz cumpleaños! Señalé el estado de cuenta y levanté la voz. ¿Y cómo explicas este dinero? $1,500 de regalo de cumpleaños para una pasante. Para mi cumpleaños. Un ramo de flores y una cena simple fue suficiente para ti. Tu generosidad es realmente admirable. Santiago estaba sin palabras, sudando profusamente. No esperaba que yo conociera sus finanzas con tanto detalle. Pero eso no era todo. Saqué las capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp que había tomado de su iPad, donde había olvidado cerrar sesión. Mensajes coquetos, citas para almorzar y al cine, incluso expresiones de añoranza empalagosamente dulces. Arrojé otra foto. Era el boleto de cine de hace 2 semanas a las 11 de la noche. Ese día. Me dijo que llegaba tarde por una cena con un cliente, pero en realidad estaba viendo una película con su amante. Y finalmente, saqué la foto de un largo cabello teñido de marrón encontrado en el asiento del pasajero de su auto. Mi cabello era negro y corto. Ese cabello era sin duda de Valeria ante pruebas tan irrefutables. Santiago se derrumbó completamente. Ya no había manera de negarlo ni de poner excusas. Su máscara de moralidad hipócrita había sido arrancada, revelando su verdadera naturaleza traidora. Dejó caer los brazos y se hundió en el sofá con una expresión de desesperación, y entonces comenzó a llorar, lágrimas de un hombre adulto. Algo que rara vez había visto. Lo siento. Me volví loco por un momento. Ella me hechizó. Por favor, perdóname solo esta vez. Una disculpa. Tardía y una excusa cobarde, desplazando la culpa a otra. Los hombres infieles siempre usan el mismo repertorio. Caí en la tentación. No pude evitarlo. Verlo llorar congeló mi corazón. Fui a la cocina. Agarré la olla con el guiso de osobuco que había preparado con tanto cuidado toda la tarde. Bajo la mirada atónita de Santiago, vacié todo el contenido en el basurero de la esquina. El delicioso aroma del guiso se mezcló con el olor agrio de la basura, creando un hedor nauseabundo. Me volví hacia Santiago y le lancé mi sentencia final. Mi amor por ti es como este guiso. Antes era delicioso y precioso, pero una vez que se contamina, no es más que basura. Y yo no como basura. Mi acto de tirar la comida fue como un balde de agua fría para Santiago, que pareció despertar de su delirio. Se dio cuenta de que no estaba bromeando. La determinación en mis ojos y acciones anunciaba una ruptura irrevocable. Santiago corrió hacia mí, cayó de rodillas y abrazó mis piernas. Lloraba inconsolablemente, suplicándome que no lo dejara, que no me divorciara. Juró que terminaría todo con Valeria, que incluso renunciaría a su trabajo si era necesario, que haría cualquier cosa para arreglar su error. Apeló a nuestros padres, a nuestros 6 años de matrimonio, tratando de retenerme. Permanecí rígida como una piedra, dejándolo llorar abrazado a mis piernas. Mi corazón ya estaba muerto. Sus juramentos ahora solo producían más asco en mí. Si realmente hubiera valorado nuestros 6 años de amor, no habría dormido con otra mujer. Si realmente hubiera pensado en nuestros padres, no habría dejado que las cosas llegaran a este punto fríamente. Aparté sus manos y retrocedí. Lo miré con lástima y dije: conserva la poca dignidad. ¿Qué te queda? No seas patético. Mi decisión es irrevocable. Me di la vuelta y fui directamente al dormitorio.
Dentro del armario estaba la gran maleta que había empacado esa tarde. La saqué y metí más ropa y mis artículos personales esenciales. No tomé mucho. Solo lo que era verdaderamente mío. Esta casa. Estos muebles. Ahora parecían manchados por la traición. Salí a la sala con la maleta. Santiago cejía en el suelo, sollozando con la cabeza baja. Sus lamentos resonaban en el espacio silencioso. Dejé sobre la mesa una hoja de papel que había impreso previamente. Era el pagaré de los $40,000 que mis padres nos prestaron al comienzo de nuestro matrimonio cuando no podíamos pagar la renovación del apartamento, junto con los recibos a nombre de mi padre. Estos $40,000 son una deuda clara. Ni se te ocurra no pagarla. Cuando vendas la casa, lo primero será saldar esta deuda y luego dividimos el resto. Le dije a Santiago con una voz helada. Prepárate para devolver hasta el último centavo. La casa está a nombre de ambos, pero no voy a pelear por ella. Te la cedo para que vivas con tu amante, pero el dinero de mis padres. Tienes que devolverlo. Santiago miró los papeles y luego a mí. Su mirada era de pura desesperación. Sabía que no podía conseguir tanto dinero de la noche a la mañana, pero no me importaba. Era el precio que tenía que pagar por su traición. Quería que sintiera el dolor de la pérdida hasta la médula, tanto emocional como materialmente. Arrastré la maleta hacia la puerta. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa. Lo que una vez fue nuestro hogar ahora se había convertido en la tumba de mi amor. Abrí la puerta y salí al pasillo ventoso. El sonido de la puerta, cerrándose detrás de mí, resonó una vez más, poniendo fin a 6 años de mi juventud con ese hombre sinvergüenza. Sin mirar atrás, caminé con paso firme hacia el ascensor. Una nueva vida me esperaba. Sería difícil, pero al menos sería limpia y pacífica. El Uber viajaba por las calles vacías de la noche en la ciudad. Sentada en el asiento trasero, observaba las luces de la calle pasar fugazmente. Mi mente estaba en blanco, pero extrañamente liviana. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado por dentro, cristalizadas en una determinación afilada. Me dirigí al apartamento de Camila, mi mejor amiga desde la universidad. Camila era una prestigiosa abogada en la ciudad, especializada en divorcios y disputas de bienes. Era fuerte, decidida y extremadamente inteligente. Le había avisado con anticipación, así que ya me estaba esperando en el lobby cuando llegué. Al verme salir del auto con el rostro demacrado y arrastrando la maleta, Camila no me preguntó nada. Se acercó en silencio y me dio un abrazo apretado. Ante ese gesto cálido de amistad, estuve a punto de romper en llanto, pero me contuve. No era el momento de mostrar debilidad. Camila me llevó a su apartamento. Era un lugar pequeño pero acogedor, impregnado del agradable aroma de aceite esencial de limoncillo. Me ofreció una taza de té caliente y me dijo que me sentara y le contara todo. Y así lo hice. Le conté todo, desde el fatídico mensaje hasta el teatro que monté para invitar a Valeria a casa, la confrontación con Santiago y mi decisión de irme. Hablé con una calma sorprendente, como si estuviera contando la historia de otra persona. Cuando terminé, Camila golpeó la mesa con la mano, con un golpe sordo. Soltó una maldición y me dijo que había hecho muy bien, que un hombre infiel es imperdonable, y que mi forma de manejar al amante había sido de primer nivel, civilizada, pero al mismo tiempo extremadamente cruel. Camila comenzó a analizar la situación desde una perspectiva legal. Revisó las pruebas que había reunido, los estados de cuenta bancarios, los mensajes, las fotos. Asintió y dijo que con eso tenía más que suficiente para ganar en la corte. Se ofreció a tomar mi caso si Santiago no aceptaba un divorcio de mutuo acuerdo. Pero Camila me dijo que antes de llegar a la corte, teníamos que darle a esa pareja perfecta una lección que no olvidarían por el resto de sus vidas. El divorcio era mi liberación, pero la verdadera justicia era castigar al traidor. Propuso un plan de venganza más sutil. En lugar de hacer una escena o exponerlo en las redes sociales para convertirme en el chisme de la ciudad, atacaríamos lo que más le importaba a Santiago, su carrera y su reputación. Camila me instruyó para organizar todas las pruebas en un solo archivo.
Dijo que me ayudaría a redactar un correo de denuncia para enviar a la gerencia de la empresa de Santiago. Un golpe mortal a sus finanzas y credibilidad. Sería 1000 veces más doloroso que un par de bofetadas. Asentí. De acuerdo. Nuestros ojos se encontraron, y la determinación brillaba en ellos. Esa noche sería la noche en que planearíamos la batalla final. Los 2 días del fin de semana pasaron en un silencio aterrador. Santiago no dejó de llamar y enviar mensajes, pero no respondí. Apagué mi teléfono y dediqué todo mi tiempo en casa de Camila a preparar el regalo especial para mi esposo y su amante. Camila me ayudó a redactar el correo electrónico. En lugar de insultos o difamación, usamos un lenguaje profesional, objetivo y afilado, como si fuera una acusación. El asunto del correo era corto pero contundente. Reporte de violación del Código de Conducta Interna y relación inapropiada entre líder de equipo y pasante. Escaneé todas las pruebas, las capturas de pantalla de WhatsApp con las conversaciones subidas de tono, los estados de cuenta bancarios que probaban el uso de su salario para comprar regalos, la malversación de fondos, la foto de los boletos de cine durante horas laborales como prueba de negligencia profesional. Camila organizó todo en un solo archivo PDF de más de 10 megas, anotando claramente fechas, horas y lugares. El lunes por la mañana, el cielo estaba gris como si predijera una tormenta. A las 9 en punto, la hora en que todos los trabajadores de oficina se sientan en sus escritorios y comienzan a revisar su correo electrónico. Encendí la computadora. Camila, sentada a mi lado, puso una mano en mi hombro en señal de apoyo. Respiré hondo y revisé el borrador una última vez. La lista de destinatarios incluía al director general, al director de recursos humanos y a los jefes de los departamentos involucrados. No lo envié en masa a toda la empresa. No quería convertirme en un chisme barato. Solo lo envié a las personas con el poder para decidir el destino de Santiago y Valeria. El cursor del mouse se detuvo sobre el botón enviar. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la tensión del momento decisivo. Un solo clic cambiaría completamente las vidas de 3 personas. Santiago perdería la carrera que había construido durante 10 años. Valeria perdería el futuro que apenas empezaba a florecer. Y yo pondría un punto final a un pasado doloroso para comenzar una nueva página. Recordé la mirada descarada de Valeria al llegar a mi casa. Recordé la cobardía de Santiago arrodillado pidiendo perdón. Recordé los osobuco tirados en la basura. El último vestigio de compasión que quedaba en mi corazón se desvaneció. Adiós, ex esposo. Me susurré a mí misma mientras presionaba firmemente el botón izquierdo del mouse enviado. Una notificación corta y fría apareció en la pantalla de la computadora. El correo cargado con la sentencia de muerte para las carreras de Santiago y Valeria había sido enviado. Me recliné en la silla y solté un largo suspiro de alivio. Había terminado. La flecha ya había sido liberada, y nadie podía detenerla. Ahora solo tenía que esperar a que la tormenta se desatara sobre las cabezas de los traidores. Ese lunes, la atmósfera en la empresa de Santiago debía haber sido tan sofocante como la noche en que Valeria vino a nuestra casa. Según un conocido que trabajaba en el mismo departamento, mi correo causó un impacto enorme y se propagó como un incendio en cuestión de minutos. Santiago intentó fingir normalidad al llegar al trabajo, pero por dentro debía estar consumido por el pánico. A las 10 de la mañana, el director de recursos humanos lo llamó a una sala de conferencias. Allí, le presentaron pruebas de que había usado la tarjeta corporativa para gastos personales con Valeria y había falsificado recibos de comidas de negocios. Era malversación de fondos en toda regla. Y fue suspendido sin paga pendiente de una auditoría completa. Santiago se puso de pie con el rostro pálido como la cera. Abrió la boca para tratar de excusarse, para decir que era un malentendido, una calumnia, pero el director de recursos humanos levantó una mano firmemente, cortándolo, sobre la mesa. Dejó una carpeta gruesa con la impresión de ese mismo archivo PDF que yo había enviado. Ante pruebas tan irrefutables, Santiago se quedó mudo.
2 guardias de seguridad se acercaron y le pidieron que reuniera sus pertenencias personales y saliera de la oficina de inmediato. Todos quedaron atónitos al ver cómo el hombre, que hasta entonces era un respetado líder de equipo, era escoltado fuera de la empresa como un criminal. Santiago caminó en silencio, con la cabeza baja, en medio de los murmullos de la gente que lo observaba. Esa humillación pública marcaría su carrera con una mancha indeleble. Yo, desde la casa de Camila, recibí la noticia por teléfono sin sentir la menor emoción. No me reí con satisfacción, ni sentí lástima. Era el precio de la traición. Cuando pisoteó nuestro matrimonio y persiguió sus deseos, él mismo había firmado la sentencia de muerte de su carrera. 3 días después, su despido fue oficializado. La razón comunicada en un memorando interno fue violación grave de la ética profesional y daño a la imagen y confianza de la empresa. Santiago no solo perdió su trabajo, sino que también entró en la lista negra de los gerentes de recursos humanos en la industria. En esta ciudad, los rumores vuelan más rápido que el viento. Una vez que tu reputación moral está manchada, especialmente por un escándalo con una subordinada, las puertas de tu carrera se cierran casi por completo. Las consecuencias financieras no tardaron en llegar como una ola gigante. Santiago perdió su principal fuente de ingresos, pero los préstamos bancarios seguían venciendo puntualmente. La cuota del auto, la hipoteca del apartamento, las tarjetas de crédito, todo se convirtió en una soga apretándose alrededor de su cuello. Antes, gracias a su alto salario y mi buena administración, vivía cómodamente sin mirar precios. Ahora, solo con los intereses bancarios mensuales, estaba sudando la gota gorda. Mi teléfono no dejaba de sonar. Era el número de Santiago. Al ver el nombre esposo parpadeando en la pantalla, solté una risa seca y cambié su nombre en mis contactos a Santiago Ruiz. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortara. Luego comenzaron a llegar los mensajes. Al principio, eran súplicas pidiendo perdón, pidiéndome que retirara la denuncia para darle una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Cómo no respondí? El tono cambió a acusaciones, llamándome cruel y desalmada por haber arruinado su vida. Los revisé por encima y los borré todos. Cruel, cuando estaba en la cama con otra mujer mientras yo lo esperaba en casa con la cena lista. ¿Pensó en la palabra crueldad? Cuando usaba nuestro dinero conjunto para comprar regalos caros para su amante. ¿Pensó en mi esfuerzo? Yo solo había reclamado lo que era justo para mí. Incluso sus padres, que vivían en el sur, me llamaron, mi suegra. Llorando, me insultó, llamándome mala esposa, la que había destruido a su esposo y a su familia. Dijo que era normal que un hombre tuviera una aventura, que una mujer debía soportarlo para mantener la paz en el hogar. Al escuchar eso, sentí una amarga resignación por el destino de las mujeres. Le dije a mi suegra con calma que no podía vivir con un traidor y colgué. También bloqueé los números de toda su familia. No quería escuchar más sermones sobre moralidad hipócrita. Santiago había perdido todo, literalmente todo. Esposa, familia, carrera, reputación. Y ahora se estaba ahogando en deudas. Vagaría por ese apartamento grande pero vacío, enfrentando las 4 paredes y la abrumadora soledad. Era el castigo más justo para alguien que no había valorado lo que tenía. El destino de Valeria no fue muy diferente. Tan pronto como Santiago fue suspendido, ella también fue llamada a recursos humanos. Entró a la sala con los ojos hinchados y una mirada demacrada, lejos de la imagen segura y coqueta de aquella noche. La decisión de terminar su contrato de pasantía fue inmediata. La razón: violación de las reglas de conducta interna y detrimento del ambiente laboral. Valeria lloró, suplicó una oportunidad. Dijo que era joven y había caído en la tentación, pero en el despiadado mundo corporativo, esas excusas ingenuas no sirven de nada. Estaba en una gran corporación. Ser despedida deshonrosamente significaba que las puertas a su futuro se habían cerrado a medias. Peor que perder el trabajo fue el desprecio de sus compañeros. La historia de la descarada amante que desafió a la esposa legítima se convirtió en el tema más candente en los chats anónimos de la empresa.
cuando Valeria estaba empacando sus cosas en una caja de cartón. Nadie se acercó a hablarle o ayudarla. Todos la miraban con desdén, susurrando a sus espaldas. Los hombres que solían coquetearle ahora la evitaban como a la peste por temor a salpicarse con el escándalo. Valeria salió de la oficina sola, cargando su caja. El largo pasillo vacío parecía el camino de espinas que le esperaba. Frente al ascensor, se cruzó con el mismo guardia de seguridad que había presenciado su huida días antes. La mirada de lástima del hombre fue la gota que colmó el vaso, y Valeria finalmente se derrumbó. Llorando en voz alta, corrió fuera del edificio, dejando atrás las burlas de la gente, según lo que Camila me contó. Después de ese incidente, Valeria no pudo soportar las miradas y se mudó de apartamento. Puso todas sus redes sociales en privado y desapareció del mundo virtual. Fue una lección muy cara para una joven que apenas empezaba a dar sus primeros pasos en la vida. Intentó intercambiar su belleza y juventud por algo vano, pero al final, perdió lo más valioso para una mujer, su honor y autoestima. No sentí pena por Valeria. Ella eligió ese camino, ignorando la moral y la ética, y las consecuencias fueron suyas. Solo espero que, después de este doloroso fracaso, aprenda a vivir de una manera más correcta por el resto de su vida. 2 meses después, nos vimos de nuevo en la corte para la audiencia de acuerdo de divorcio. Santiago parecía haber envejecido 10 años. Tenía una barba descuidada y ropa arrugada. Me miraba, con ojos suplicantes, pero mantuve una actitud fría y distante. Camila me acompañó como mi abogada. Su presencia, profesional y afilada, intimidó a Santiago aún más. En la corte, Santiago intentó aferrarse a la idea de que todavía me amaba y quería recuperar nuestra relación. Pero Camila presentó las pruebas irrefutables de su infidelidad, borrando su débil esperanza de un solo golpe. La división de bienes fue el punto de mayor tensión. El apartamento de lujo era nuestro mayor activo. Santiago, por orgullo, quería quedárselo. No quería encontrarse en la calle. Propuso pagarme mi parte en cuotas mensuales. Solté una risa de desprecio y negué con la cabeza firmemente. No iba a permitir que ningún vínculo financiero me atara a mi ex esposo. Camila, en mi nombre, presentó mis condiciones. O me pagaba el 50% del valor de la casa en un solo pago más los $40,000 de la renovación que mis padres contribuyeron, o vendíamos la casa y dividíamos el dinero. Él, por supuesto, tenía que hacerse cargo de toda la hipoteca pendiente. El rostro de Santiago, desempleado y endeudado, se puso blanco. ¿De dónde iba a sacar cientos de miles de dólares de la noche a la mañana? El banco ya había comenzado a enviarle avisos de ejecución hipotecaria por estar 3 meses atrasado en la hipoteca. Al final, no tuvo más remedio que aceptar la venta de la casa. El apartamento, que una vez fue su orgullo, fue puesto a la venta como una oportunidad por debajo del precio de mercado para conseguir una venta rápida, después de pagar la hipoteca. Devolverme mi parte y los $40,000 de mis padres. Santiago se quedó con apenas dinero, firmó los papeles de divorcio con una mano temblorosa. Su firma torcida puso el punto final a 6 años de matrimonio. Salió de la corte con las manos vacías, tanto literal como figurativamente, sin casa, sin auto. Ya lo había vendido para pagar deudas, sin esposa y sin trabajo. Se quedó solo en el soleado patio de la corte, observando en silencio como yo me iba en un taxi. El precio fue muy alto, pero fue enteramente su culpa. Recibí el dinero de la venta de la casa y la división de bienes. Era una suma considerable, suficiente para comenzar una nueva vida. En lugar de un apartamento grande como antes, elegí un condominio más pequeño y acogedor en un vecindario tranquilo lleno de árboles. Decoré mi nuevo hogar a mi gusto. Se fueron los muebles ostentosos y llamativos para satisfacer la vanidad de Santiago. En su lugar, puse tonos beige suaves, plantas frescas y una simple estantería de madera maciza. Cada rincón de la casa reflejaba mi personalidad y transmitía una paz inusual. Esta noche, he invitado a Camila a la inauguración de la casa. Estamos sentadas en el balcón con una brisa fresca, bebiendo vino tinto y contemplando la ciudad iluminada. Camila brindó por mi liberación, por haberme salido de ese desastre. Sonreí. Choqué mi copa con la de mi valiosa amiga. Sin ella, sin su fuerza y determinación, probablemente no habría sorteado esta tormenta con tanta fortaleza. Mi teléfono vibró con una notificación. Mi depósito directo llegó.
He sido ascendida a líder de equipo después de dirigir exitosamente un proyecto importante. El trabajo intenso me ha ayudado a distanciarme gradualmente del dolor del pasado. Abrí Facebook y vi un mensaje de una desconocida. Su foto de perfil era un girasol en plena floración. Me estaba agradeciendo. Resulta que Camila había compartido mi historia de forma anónima en un foro de mujeres para alertar a otras, cambiando todos los nombres y detalles personales. La mujer me decía que leer mi historia le había dado el valor para dejar a su esposo, que él había estado maltratando y engañando durante años. Al leer el mensaje, sentí un extraño calor en mi corazón. Mi dolor no había sido completamente inútil. Se había convertido en motivación y lección para otras mujeres. Navegando en un mar de sufrimiento, respiré hondo, disfrutando del aire fresco de la noche otoñal. El pasado quedaba cerrado detrás de las puertas de la corte. Ahora ante mí se extiende un cielo amplio lleno de esperanza. Soy Mariana. Tengo 32 años. Soy soltera, independiente y feliz. Sonreí y tomé un sorbo de vino. El sabor amargo del vino y el regusto dulce que deja en la garganta se asemejan a mi vida. Ahora supongo que hay que pasar por la amargura para poder saborear la dulzura de la libertad. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Hasta la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.